Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, puntuales como siempre a nuestra cita aquí, After Llamas, a Canal 33. Hoy tenemos un programa como siempre cargado de actualidad, cargado de información. Por ejemplo, hoy en Señoras ¿Qué opina? Vamos a hablar de las pensiones. Vamos a preguntarles a los señores y a las señoras qué opinan de esa revalorización que han tenido de 50 céntimos en sus pensiones. ¿Habrán podido comprar un palacete en Pedralbes o habrán podido irse a Las Vegas a despilfarrar su pensión? Pues nada, lo vamos a ver aquí en After Llamas. Además tenemos a Enar Postigo, que nos va a traer esclavos de sus palabras como siempre. Buenas noches, Enar. Muy buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de declaraciones sobre el tema del aborto y sobre el tema de la homosexualidad. En nada también lo tendremos y tendremos un reportaje sobre el salto que han realizado un grupo de inmigrantes a las vallas de Ceuta y Melilla, que nos lo han preparado nuestros compañeros. Y esto es todo lo que tenemos preparado hoy en After Llamas. Y antes, como siempre, en el comienzo del programa es el momento de hacer un repaso a todo lo que ha ocurrido en la actualidad en 90 segundos. Esta semana de la mano de Germán Sánchez. Rajoy da portazo al independentismo catalán. Según aclara el presidente del gobierno en el debate del Estado de la Nación, la posibilidad de que se cambie la Constitución para que Cataluña y también el País Vasco encuentren mejor acomodo a sus aspiraciones nacionales es prácticamente inexistente. El líder ruso Vladimir Putin pone en estado de alerta a las tropas que se encuentran en la frontera con Ucrania. Según este, el objetivo es comprobar la disponibilidad de combate del ejército. Pretende resolver con ellos situaciones de crisis que representen una amenaza para la seguridad del país. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el conocido céntimo sanitario. Afirman que el impuesto que algunas comunidades autónomas aplican en carburantes con el objetivo de financiar la sanidad vulnera la legislación comunitaria. Antonio Caño será el nuevo director de El País. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad el nombramiento de este como nuevo director del diario en sustitución de Javier Moreno. El relevo se hará efectivo el próximo 4 de mayo, coincidiendo con el 38º aniversario del periódico. Fallece Paco de Lucía a los 66 años de edad. El pasado miércoles, el prodigioso guitarrista, símbolo y emblema de la difusión mundial de flamenco, sufrió un infarto en Cancún, México, que acabó con su vida. Muchas gracias, Germán. Como siempre hemos condensado todo lo que ha pasado esta semana en tan solo 90 segundos para que tengáis siempre claro todo lo que ha ocurrido. Y como decíamos al principio, esta semana señores y señoras que opinan, va sobre las pensiones. Y es que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha enviado a comienzos de año una cantidad ingente de cartas para informar de una revalorización de tan solo 50 céntimos, que a efectos, en algunos casos, no se ha llegado a producir. Por eso, Desiré Poveda ha salido a la calle a preguntar a señores y señoras qué opinan. A finales del año pasado, el Consejo de Ministros dio a conocer el aumento de las pensiones en un 0,25% para el año 2014. Pero no es solo todo lo que reluce, ya que este incremento ha sido de solo unos cuantos céntimos. Por ello, hemos salido a la calle y le hemos preguntado a uno de los colectivos más afectados, nuestros jubilados. ¿Creen que este aumento de las pensiones que ha anunciado el Gobierno ha mejorado la calidad de vida de los jubilados? ¿Qué aumento? ¿Se puede llamar incremento? A ver, que es que no hay subidas, que es mentira, que no hay subidas de pensiones. No, empeora totalmente. La verdad que no, porque todo ha subido mucho y las pensiones están igual. Indudablemente no la mejora. Lo que pasa es que lo llevo conociendo esto toda la vida. Nunca he conocido un pensionista contento porque las subidas son siempre ridículas. ¿Qué va? Si no han subido unos 50. ¿Y qué les parece que haya subido tan poquito? Pues fíjate, una putada. Para lo que ellos se roban, para nosotros nada. Tú ves la televisión, cuando no es el Granados es la amiga de la Aguirre, cuando no es la de en diferido y cuando no es el marido de en diferido, y se lo llevan todo. Y a ti, ¿qué te dejan a ti? Nada, se lo están llevando todo. Los que no entran en la cárcel y están con las cuentas en Suiza. Pues muy mal. Muy mal, una golfada. ¿Y cree que el Gobierno se está jactando y lo está utilizando como medio de propaganda? Claro que sí.
se están notando y se están beneficiando ellos. Yo creo que sí. Vamos, no es que lo crea, es que estoy convencido. Un poquito sí. Bueno, los políticos ya sabemos, siempre van a lo suyo, si no lo hacen por un lado la propaganda, lo hacen por otra. Ellos presumen de haber subido, aunque haya sido tan poquito, y gobiernos anteriores que a veces ni han llegado a subir. Sí, está haciendo publicidad de algo que realmente no es aumento, porque si el coste de vida sube en 1% y las pensiones suman 0,2%, ¿dónde está el aumento ahí? Mejor no que no suban. Que no suba la vida, pero tampoco las pensiones, pero que no suba la vida. Yo que ya no me creo nada del gobierno. Como vemos, señores y señoras se muestran indignados ante esta insignificante subida de las pensiones. Muchos acusan al gobierno de utilizarlo como medio de propaganda e incluso llegan a decir que se ríen de ellos. Es que normal que se rían de ellos, porque con una subida de 0,25, 50 céntimos, que no se puede comprar nada. Como hemos dicho antes, ahora es el turno de esclavos de sus palabras y de la mano de Enar Postigo. Buenas noches, Enar. Muy buenas noches, bienvenidos a Esclavos de sus Palabras, y hoy voy a comenzar con una noticia que ha sido bastante comentada, y es que el presidente de Gambia, durante un discurso televisado por el 49 aniversario de la independencia de Reino Unido, de este país con Reino Unido, dijo: combatiremos contra estas alimañas llamadas homosexuales y gays de la misma manera que luchamos contra los mosquitos de la malaria, sino de forma aún más agresiva. Y además dijo: por lo que a mí respecta, LGTB, que es el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, significa lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis, todas las cuales son un peligro para la existencia de los seres humanos. Y por eso dice que no aceptará ningún tipo de ayuda ni de gesto de países que estén a favor de este colectivo. Y esto nos supone a nosotros un tema muy curioso y bastante agresivo, pero es que hay que tener en cuenta que en 37 países del continente africano la homosexualidad es ilegal. Y como vemos, pues este tema ha sido bastante comentado y lo ha hablado mucha gente, y entre otros el secretario de Estado de Estados Unidos, que comparó la nueva ley anti-gay con la legislación antisemita de la Alemania nazi y con la legislación, con el apartheid de Sudáfrica. Es que claro, tiene sentido de que justamente él está haciendo una comparación de los homosexuales, que haya que exterminarlos, con el mismo procedimiento que haría, por ejemplo, en los dos casos que ha puesto. Es bastante surrealista. Os voy a leer lo que dijo. Dijo: se podría cambiar el enfoque de esta legislación a judío o negro y se podría estar en la Alemania de 1930 o en la década de 1950 y 1960 del apartheid de Sudáfrica. Y es que lo que ha ocurrido en Uganda es atroz. Y se supone un enorme desafío sobre estos derechos de estas personas, que son personas normales y corrientes, que no son diferentes de cualquier otra persona que sea heterosexual, y que tiene unos mismos derechos humanos, o sea, a pesar de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Y esto es lo que pasa en África, porque hay que tener en cuenta que este colectivo no tiene mucha benevolencia en ese continente, pero es que en España está ocurriendo algo parecido, no exagerado, o sea, no estamos hablando de lo mismo, pero aún así sigue habiendo personas que piensan que los homosexuales son gente enferma y que deberían ser tratados. Y os comento, esta persona fue Andrea Hermida, que es una persona de Nuevas Generaciones del PP en Vigo. Y se le ocurrió poner un tuit que os voy a leer. ¿Respetar a los homosexuales? Por supuesto que los respeto. No hacen daño a nadie, solo a sí mismos. A ver si algún día descubren la cura. Este tuit ha supuesto un gran revuelo y, por supuesto, muchísimas críticas, lo que ha hecho que esta persona pues se borre la cuenta y que las personas del PP no sientan en absoluto representada su opinión y la han expedientado. Pero a mí me parece curioso también otro tuit, y es que, mira, os leo. Dice: completamente a favor de que los matrimonios, entre comillas, homosexuales adopten. Todo mejor que un orfanato o un centro de menores. Y una persona le contestó, le dijo: no puede ser que los llames enfermos y luego digas esto, pero ¿de qué planeta vienes? Y atención, yo no he dicho enfermos, pero algo mal conectado por ahí sí. La verdad es que no entiendo cómo en pleno siglo XXI
en España, que es uno de los países que mayor índice de aceptación de la homosexualidad tiene, puede haber todavía pensamientos tan cerrados, tan obtusos. Hizo bien en cerrarse la cuenta, porque para poner esas cosas quería mejor comentar no. y concretar ese dato que acaba de decir David, y es que el 88% de los españoles está a favor de una mayor integración de los homosexuales, frente al 16%, por ejemplo, de Rusia o el 10% de África. Y cambiamos de tema y nos vamos al aborto, que está siempre rodeado de polémica y que, bueno, una semana más os traigo a esta sección. Siempre hay un desprecio por parte de los parlamentarios o de los concejales o de los ministros del PP respecto a estos temas. Y en este caso vamos a hablar del concejal de empleo del Partido Popular de Villarrobledo, del pueblo de Villarrobledo. Y es que una chica de 21 años se acercó a hablar con él a ver si le podía dar un puesto de trabajo, porque tenía problemas para poder alimentar a su niño, poder cuidarle en condiciones, y lo que él le contestó es, pues le das en adopción o te metes a puta. Claro, es que no hay más trabajos que se puedan dar para dar de comer a tu hijo. Claro, es que no te puedes quedar embarazada si no tienes trabajo. Claro. Solo te queda la prostitución. Es lo único que queda. Es lo único que queda. La historia es que ella se fue a casa y luego volvió con su marido y su suegra. Y al principio, al parecer, hablaron en el pasillo y todo muy normal. Pero en el momento en el que entraron al despacho, pues la actitud fue más contra ella, más humillante, y eso hizo que ella tuviese un ataque de ansiedad. Y es que el concejal ya es bastante polémico con alguna declaración como: vete a trabajar fuera de España, a mí qué me dices, no vengas más que estoy harto de verte, o como me hables mal, te denuncio. Esta es la clase de cosas que se persiguen, que siguen habiendo dentro del Partido Popular, aunque claro, todo hay que decirlo, dentro del Partido Popular están este tipo de personas, pero también otras que son bastante más decentes, que ponen por lo menos 2 dedos de frente y sentido común a todo lo que están diciendo, pero ahí estamos viendo detrás a Mariano Rajoy haciéndose la foto con el personaje este, y a nuestra amiga Cospedal también con una foto. Que no quieren decir que estén apoyando lo que estén diciendo, pero sí es bastante destacado. También quería concretar este tema, y es que es bastante curioso, porque el 71% de los votantes del PP rechaza la reforma del aborto. Y esto es según la cadena SER, es un estudio que la ha hecho, pero me parece bastante curioso que, siendo una medida del PP, haya votantes de ese propio partido que no estén de acuerdo. Por lo menos destacado es, por lo menos llamativo, aunque sea, como tú bien has dicho, sea un estudio de la cadena SER que con el PP muy bien no se debe de llevar, pero por lo menos relevante sí que es, que ni en los votantes de tu propio partido lo lleguen a aceptar. Y voy a cambiar de tema otra vez, seguimos con el aborto, pero nos vamos a una carta que ha escrito una chica a Gallardón. Es bastante curiosa, os invito a leerla, pero yo os voy a traer unos fragmentos. Y es una chica de 22 años, en este caso, que le escribe una carta a Gallardón diciéndole que tiene que abortar porque no puede mantener a su futuro hijo, y que ha sido una situación que ella no buscaba y que está obligada a hacerlo. Y dice: no es tarea fácil ni plato de buen gusto para ninguna mujer tomar esa difícil decisión. No somos conejos, pero tampoco asesinas. Somos gente normal a la que criminalizan, siendo ustedes los mayores pecadores que nos ha dado la historia, herederos del franquismo y de la España más rancia. Acusa al ministro de obligarnos a vivir sin un destino, y sobre todo obligándonos a los jóvenes a no tener ni siquiera una esperanza. Y también nos dice: ¿cómo podría mantener yo a mi bebé si no puedo mantenerme ni a mí misma, ni a mis padres, que son currantes y que ahora sobreviven con una ridícula pensión? El problema que tiene, por ejemplo, la medida por la cual va a apostar Gallardón es justamente eso, que qué esperanza les queda a las mujeres que no tienen ningún tipo de medio económico para subsistir y van a tener el hijo porque no pueden o no tienen la oportunidad de abortar, ya que no han podido tomar la píldora porque no se han dado cuenta o no han podido tomar las precauciones necesarias en el momento de las relaciones sexuales. Entonces,
es que yo si fuese, pues eso, tuviese 2 dedos de frente, diría, es que yo si fuese mujer y no pudiese mantener al hijo, no le voy a meter a un orfanato, lo voy a tener porque sí. Esta chica lo dice en su carta, dice que quiere proteger a su hijo porque 1 de cada 3 niños en España vive situación de riesgo de máxima pobreza. Y además le acusa de también obligar a estas mujeres que quieren abortar a recurrir a algún centro que no esté, bueno, que sea clandestino, y recurrir a lo mejor a algunas hierbas o algún método peligroso por esta ley. Y claro, quien puede abortar se va a Londres o a donde sea que se pueda abortar, pero quien no, ¿qué hace? Claro. Ahí está el problema. Y es que yo quiero acabar esta sección haciendo un llamamiento y decirle a las mujeres que se unan, porque si se aprueba esta ley vamos a ser, aquellas personas que quieran abortar, excluidas y marginadas. Y es que nosotras tenemos una serie de derechos, y entre ellos está el seguir o interrumpir nuestro embarazo. Y es que es nuestro cuerpo, y no podemos permitir que se nos perjudique y que se nos encadene. Así que recordad que no estamos solas y que hay alguna salida. Al fin y al cabo siempre hay salidas para todo, y es lo que se pretende con el estado de bienestar y con el derecho para todos. Muchas gracias, Enar. Gracias a ti. Y ahora es el turno de que nos vayamos al reportaje que estábamos diciendo. Esta semana cientos de inmigrantes han intentado saltar la valla de Ceuta y Melilla. En una España que cada vez está más atestada por la crisis, organizaciones no gubernamentales informan que cada vez piden alimentos que no tengan que ser calentados, que sean directos para su consumo, pero ellos ven en España el futuro para poder seguir adelante. Por ello, hemos hecho un reportaje sobre la situación que están viviendo estos inmigrantes en Melilla. Numerosos inmigrantes esperan en diferentes puntos su oportunidad para saltar las fronteras españolas. Hombres, mujeres y niños ven en España la posibilidad de una vida mejor. Algunos saltan las vallas de Ceuta y Melilla, estructuras que rondan de 8 a 12 kilómetros de longitud y con una altura aproximada de 6 metros. Estas barreras físicas fueron levantadas con la intención de dificultar la inmigración ilegal y el contrabando comercial. Algunas ONGs y organismos las han criticado, al igual que los programas de inmigración ilegal de la Unión Europea llamados Frontex y Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el cual ha sido protagonista en los últimos días del escándalo por el trato y las técnicas desproporcionadas llevadas a cabo. Otros deciden embarcarse en una peligrosa travesía a través del estrecho de Gibraltar. Tan solo 14 kilómetros separan Marruecos de la península, una distancia que, a pesar de suponer un riesgo, es recorrida por multitud de inmigrantes soñando con pisar territorio español. Los más afortunados lo conseguirán o serán rescatados, otros morirán y desaparecerán en el mar. Aunque los inmigrantes hayan pisado territorio español, la aventura solo acaba de comenzar. La primera parte de la hazaña solo ha supuesto ser el paso más duro. Ahora, participar en el primer mundo es otro problema que tendrán que esquivar. Unos conseguirán traspasar las fronteras de la Unión Europea, otros aguardarán en centros de internamiento hasta ser deportados a su país de origen. Existen motivos variados como el mal reparto de la riqueza, sistemas políticos corruptos o conflictos bélicos. Por estas razones, inmigrantes de todas partes de África encuentran su válvula de escape en la inmigración hacia nuestras fronteras. La Constitución española no reconoce como derecho fundamental de los extranjeros el derecho de acceder al territorio español, siendo el legislador el único que podrá reconocerlo, condicionándolo al cumplimiento de determinados requisitos. La entrada legal es un presupuesto necesario para que la situación del extranjero sea conforme a la norma y pueda ejercer plenamente todos los derechos que la ley le reconoce. Pero estas últimas semanas otro tipo de inmigración ha abierto la veda, la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta y Melilla. Los inmigrantes que son arrestados son entregados a la Oficina de Implementación de Inmigración y Aduanas y posteriormente a centros de detención. Una vez allí esperan a ser atendidos por un juez migratorio, proceso que puede verse demorado varias semanas. Si el proceso se resuelve de forma correcta, el inmigrante es trasladado a un centro de internamiento para extranjeros, paso previo para su deportación. El problema radica en que muchos de ellos en la oficina de implementación mienten sobre su identidad y no dicen cuál es su nacionalidad, y sin un pasaporte u otro archivo válido que los pueda reconocer, ningún país los acepta de vuelta, quedándose en España en situación irregular, internados en centros de estancia temporal. El centro de estancia temporal de Melilla en estos momentos desborda su capacidad. Construido para albergar unos 500 inmigrantes, la ocupación actual supera los 1000. Estos centros son diferentes a los centros de internamiento de extranjeros. Los centros de estancia temporal les ofrecen servicios básicos, formación y la libre entrada y salida mediante una identificación.
Aparte son gestionados por ONGs y trabajadores sociales, que ofrecen ayuda al inmigrante. Para muchos se convierte en su hogar. La ley estipula que la estancia máxima es de 6 meses. Sin embargo, hay inmigrantes que llevan internos más de 6 años y en situación irregular. Los inmigrantes ilegales aún cuentan con las protecciones de la Cuarta Enmienda contra la búsqueda irracional y la confiscación, así como también las protecciones de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Los arrestados deben proveer sus nombres, pero también tienen un derecho a no hablar y a contar con un abogado. Estos derechos se aplican tanto al estar bajo custodia de la policía como de la Oficina de Implementación de Inmigración y Aduanas. Como podemos ver diariamente en la televisión o en la prensa, ni nuestros políticos ni los guardias encargados de prohibir el paso a los inmigrantes se inmutan ante la desesperación de estos por alcanzar la frontera española para intentar conseguir una vida mejor. Los primeros dictan leyes que no les permiten entrar en nuestro país de una manera que ellos consideran ilegal, y los segundos les lanzan pelotas de goma con pistolas y los apuntan con armas de fuego para asustarlos y así evitar que intenten saltar la valla hacia Ceuta y Melilla o que intenten llegar a las costas del sur de Andalucía en patera. Pero, ¿realmente tienen estos inmigrantes la culpa de haber nacido en países tercermundistas y con tan pocas posibilidades para subsistir? ¿Por esta razón no tienen el derecho de intentar lograr un mejor nivel de vida probando suerte en otros países? Ninguna persona tiene la culpa de nacer donde ha nacido, y todo el mundo tiene el derecho de intentar salir adelante, sea en el país que sea, y nadie se lo puede arrebatar. Al parecer, tanto los políticos como los guardias tienen la conciencia plenamente tranquila, aun sabiendo que día a día le quitan la oportunidad de vivir a miles de personas que solo quieren huir de la injusticia para poder salir adelante. Al fin y al cabo, y era, como hemos dicho al principio, era el medio que tienen estas personas para poder sobrevivir. Y esta semana pasada, mejor dicho, el domingo pasado, hace ya 2 domingos, tuvo un gran éxito de audiencia el falso documental que hizo Jordi Évole. Pero desde aquí, desde Afterllamas, nos preguntamos si la realidad, si los informativos también dan su punto de vista, digamos, variable. Por ello, hemos decidido escoger una noticia de agencia, una noticia que ha sido enviada el mismo vídeo a todas las cadenas por igual, y hemos visto el diferente trato que ha tenido por parte de los diversos medios nacionales. Vamos a comenzar con la 1 de Televisión Española, que en su informativo de las 3 de la tarde hacía esto. Pues el ministro de Hacienda ha dicho que habrá que evaluar cómo se devuelve el dinero y que la sentencia a quien señala en primer lugar es a Bruselas. No está desautorizando al gobierno español, sino a la Comisión Europea, que en su momento fue la que autorizó al gobierno español y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario que por lo demás hoy ya no existe. Pues con esta sentencia los consumidores podrían acceder a la devolución de los casi 13.000 millones de euros recaudados con el impuesto sobre los carburantes. Una forma de recaudar, Inma Canet, que ya se hacía de otro modo. Sí, es en enero de 2013 cuando el Gobierno central decide adaptar el impuesto del céntimo sanitario que se había cobrado durante 10 años. A partir de esa fecha, enero de 2013, pasa a incluirse dentro del impuesto de hidrocarburos como un recargo. Hay que recordar que no todas las comunidades autónomas lo aplican, que es opcional. En el caso de la Comunidad Valenciana sí se ha aplicado desde un principio, desde 2002. Actualmente es una de las comunidades donde más se pagan 4,8 céntimos por litro. Como bien indica su nombre, aunque se aplica al combustible, en su origen este impuesto se creó para financiar la sanidad. Como hemos podido ver, en lo que se han centrado ha sido en que Bruselas era quien tenía la culpa, que el gobierno de España lo ha hecho todo desde el primer momento bien y lo han hecho todo perfecto, el gobierno nunca se equivoca en nada. Vamos a ver, sin embargo, el trato que han tenido en la 2, la segunda cadena, en el informativo de Mara Torres, el único que hay al filo de las 12, de las 11:30, cuando lo trataban de esta otra manera. Durante 10 años, cada vez que hacíamos este gesto, nos cobraban un impuesto ilegal. Es lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el llamado céntimo sanitario, un impuesto aplicado a la gasolina destinado, en teoría, a financiar la sanidad. No me parece justo que me metan lo de la sanidad en el combustible porque yo necesito el vehículo para trabajar. El ministro de Hacienda ha dicho que se acatará la sentencia, que según él no supone un rapapolvo al gobierno. No está desautorizando al gobierno español, sino a la Comisión Europea, que en su momento fue la que autorizó al gobierno español y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario.
El céntimo sanitario se aprobó en 2002 con el gobierno Aznar y Madrid fue la primera en aplicarlo. Luego empezaron a cobrarlo el resto, todas menos Aragón, La Rioja, Canarias y País Vasco. La cuantía la fijaba cada comunidad y oscilaba entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro de carburante. Lo que os habéis dado cuenta del pequeño detalle que había al principio, no ha dicho que la culpa era de Bruselas, sino que el dictamen que ha hecho era ilegal. Un pequeño matiz, pero que sí varía de un informativo a otro. A lo mejor porque el control de la edición, en este caso lo tiene Mara Torres, bueno, o por lo menos lo tenía hace unos meses, y en el caso de Pilar García Muñiz, es su informativo, no lo tenía. Es el turno ahora de darnos un paseo por las privadas, y nos vamos a ir primero por A3 Media, por la cadena principal, por Antena 3, que lo trataba de esta forma. Una vez conocida la sentencia, la primera reacción ha sido señalar la responsabilidad de los demás. Las comunidades autónomas señalan al Gobierno y el Gobierno a la Comisión Europea por autorizarles a implantar este sistema. Desde el Gobierno, el ministro Montoro ha tratado de salir del paso. La sentencia europea no es contra España, dice el Gobierno, sino contra la propia Europa. No está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europea, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno español y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema. La oposición pide, por un lado, aclaraciones al Gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias que esto va a tener para todos los españoles y para las cuentas públicas? Por el otro, con algo más de contundencia, piden rapidez. Pido que la ejecución sea igual de rápida que la sentencia del Tribunal de Parot. Como habéis podido ver, hay también otro cambio sustancial. La culpa la vuelve a tener otra vez Bruselas. Sin embargo, el Gobierno lo vuelve a hacer bien. Y para ello ponen unas declaraciones del ministro Montoro. Como veis, entre unas cadenas y otras se van pasando la pelota de quién tiene la culpa del impuesto y quién no. En este caso, recordad, Antena 3, la culpa la tenía Bruselas. Vamos a La Sexta. La Sexta dice que la culpa es de Montoro, pero también con un matiz. Vamos a verlo. Bueno, el ministro Montoro ha dicho que lógicamente el Gobierno va a acatar esa sentencia. María Yapar, buenas tardes, ¿se ha aventurado a dar una cifra de lo que va a tener que devolver? Saber cuánto nos va a costar echar marcha atrás es todavía una incógnita. Dice Cristóbal Montoro que están echando cuentas e investigando de cómo y van a pagar las consecuencias de esta sentencia. Sí, ha dicho el ministro, efectivamente, que somos Europa y que nos va a tocar acatar esa sentencia. Económica, no es posible facilitarla, acabamos de conocer la sentencia, tendremos que ver la amplitud a la que se refiere esa sentencia y, por supuesto, decía, no cabe otra cuestión que sea acatarla. Puede ser un roto en las economías de determinadas comunidades autónomas. No estamos en condiciones de sacarle dinero a la sanidad para corregir errores de diseño que no hicimos nosotros hace 12 años. La Sexta, sin embargo, ha decidido coger una parte del discurso que ninguna otra cadena ha decidido coger, porque decía que la culpa, en realidad, era de Montoro. Y salía el señor Luis Valcárcel, ex alcalde de Murcia, diciendo que va a ser un reto para las economías. Y claro, después nos queda Mediaset, nos queda Telecinco. A mí me encantaría poner el de 4, pero claro, no deciden actualizar su página web y nos tenemos que quedar con el de Telecinco, que sin embargo es uno de los más objetivos. La cuestión está en que el céntimo sanitario se pagaba con la gasolina, pero en realidad lo que se recaudaba no servía para paliar los perjuicios sanitarios o medioambientales provocados por los carburantes. Por eso el Tribunal de Luxemburgo dice que es ilegal, porque no tenía un fin específico. El Gobierno echa balones fuera. No es al Gobierno español en concreto lo que se refiere a esta sentencia, sino a algo que fue consultado con la Comisión Europea. Durante una década, hasta 2011, las 13 comunidades autónomas que aplicaron el céntimo sanitario ingresaron unos 13.000 millones de euros que ahora tendrían que devolver. De la misma manera, rebajando el precio de la gasolina. Pues lo lógico será que nos lo devuelva. Pero no es tan fácil, porque habría que reclamar individualmente y presentando factura de la gasolinera, algo solo al alcance quizás de las empresas de transporte. De hecho, la denuncia de una de ellas, reclamando 45.000 euros del céntimo sanitario, ha derivado en esta sentencia. Después el reportaje sigue, pero no hemos decidido ponerlo para no poner todo el fragmento, pero como habéis podido comprobar,
dentro de lo que cabe, informativamente es uno de los más objetivos. Ha puesto una declaración que ningún otro medio ha puesto, en la que deja la situación a Montoro, la ha dejado más o menos en buen lugar, pero después ha estado informando puntualmente de todo lo que pasaba. Si bien es cierto que Televisión Española y Antena 3 estaban poniendo reportajes previos a la conexión de Montoro, después han puesto la declaración de una forma separada. Y como era el vídeo en el que nos queríamos centrar en esas declaraciones que se han mandado a todos los medios por igual, vemos un trato diferente dependiendo de una cadena u otra. Me imagino que muchos de vosotros sabréis que esto lo hacen las cadenas, pero no todos. Si veis Telemadrid, pues os encontraréis que el gobierno de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, lo hace todo genial. Y mi Esperanza Aguirre ahí por detrás. Sin embargo, nos vamos a Aragón Televisión y son 100% noticias de su región, de su localidad. Y por ello son líderes de audiencia en la televisión pública. Por ello, quiero que os deis cuenta, y no solo Jordi Evo le manipulaba, sino que también lo hacen a diario en todos los informativos, dependiendo del que veáis, si estáis viendo la televisión pública, la privada, un medio u otro, Telecinco, Antena 3, La Sexta, 4, que lo tengáis en cuenta y que lo tengáis muy presente. Y es el momento ya de que nos despidamos, de que se acabe Esther Llamas. Antes quiero agradecer a Sandra Marcos, a María Pérez y a Andrea González el reportaje que han estado realizando sobre Melilla, muy interesante, y también a nuestros operadores de cámara, que esta vez han sido Germán Sánchez, que también ha estado en la actualidad, Aitor Rodríguez y... que se me ha olvidado tu nombre, Marta. Marta Villanueva. Nosotros nos vemos dentro de 7 días aquí en Canal 33. Hasta luego.